Estamos ya de regreso en el programa y como lo habíamos anunciado, estoy con el chef Juan Carlos Camiña, un chef amigo mío que nos va a preparar el día de hoy una, un picante de trigo primero y una torta de zanahoria. Son platos arequipeños, así es que vamos a entrar de una vez en esta conversación. Juan Carlos, gracias por estar conectado con nosotros. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto nuevamente tenerte. Hoy vamos a preparar, o hemos tenido ya un avance con el picante de trigo, un picante que se hace a base de, en este caso, este es un rabo seco de res. Luego con este fondo de res, este fondo de rabo seco, que también nos puede servir para dar sabor a caldos, a sopas, diferentes tipos de preparaciones. Y fresco nos sirve para hacer un locro, un estofado. Y fresco también lo podemos poner en un estofado de res, en un estofado de pecho, un estofado de osobuco, porque le brinda bastante sabor. Aquí tengo en cocción el trigo, que ya está con su aderezo. Tiene un aderezo de ajo, cebolla. Está en el fondo de res. Está en el fondo de res, del rabo de res. Soltando todos sus aromas. Una cocción suave, una cocción lenta, ¿no? Y bueno, aquí la tenemos a la torta de zanahoria. Una torta rústica, una torta muy de campo, una torta muy de casa, que, bueno, particularmente antiguamente la preparábamos pues con un batán, ¿no? Para poder moler la zanahoria, darle una textura a la zanahoria. Después, nuevamente, que esta zanahoria estaba batida en el batán, la procedíamos a seguir mezclando con un poco de aceite, unos huevos, la harina y el producto, ¿no? Juan Carlos, Independiente de ello, permíteme hacerte una pregunta. Antes de esto, antes de que entremos a la torta, explícame un poco por qué se llama picante de trigo. Por el aderezo que tiene, Enrique, el aderezo tiene ají colorado, un poco elevado el picor, ¿no? Como anteriormente te expliqué, hay ajís que se preparan para aderezos, hay ají que se preparan para los picantes, hay ají que se prepara para el adobo. Entonces son diferentes tipos de picor que tienen, ¿no? Es que eso es el producto de nuestra mejor investigación, el producto de nuestro legado familiar, que decía, ¿por qué preparaste 4 ajís? Justamente por eso, ¿no? Este sirve para esto, este lo vas a usar para este, y este lo usas para esta otra preparación. ¿Qué ají usas para el picante de trigo? Ají colorado, el ají colorado seco, el ají panca, que lo procesamos, le damos una pequeña suazada, le damos una cocción previa despepitada y posteriormente lo molemos en el batán y tenemos esa pasta de ají, ¿no? Correcto. Eso está yendo en el caldo, en una reducción del caldo que tú has hecho con ese rabo seco, que me imagino debe tener, Sí. le da un toque, no sé, como cuando le echas a un caldo cecina o algo así. Sí, tiene un sabor muy particular porque el rabo tiene un sabor muy, muy diferente a lo que puede ser hueso manzano, lo que puede ser un hueso con tuétano. Es un sabor muy, muy particular el sabor que suelta el rabo, ¿no? Ajá. Y dime, el trigo que tú estás usando, que en este momento estás haciendo cocer en ese fondo y ya me imagino que con la pasta de ají panca, eh, ¿ese trigo lo has hecho remojar desde el día anterior? No, el trigo, Enrique, es casi parecido al proceso que tengo con la quinoa, ¿no? Por ejemplo, el trigo lo hago 3 veces, lo froto 3 veces y le doy una cocción suave, pero con agua fría, sin sal,
sin nada, una cocción al cero, una cocción de pura agua al cero, y una vez que ya está tomando textura, ya está tomando cocción, el trigo ya tiene un poco que esté un poco blando, le retiro el agua, lo cuelo y ahí es donde lo mezclo con mi aderezo de ajo, cebolla, el ají panca y ese es el producto de esta cocción que tengo ahora, ¿no? En el fondo del rabo de la res. ¿Y qué porciones de trigo has usado? ¿Cuánto de trigo has usado para el plato que estás preparando? En este caso acá tengo actualmente un cuarto de kilo de trigo. Pero por ejemplo, para unas 4 personas con medio kilo va muy bien, porque este picante va a ir acompañado con quesito, va a ir acompañado con papita guamantanga, papita peladita, ya lo vamos a presentar el plato, es por eso que se hace un poco generoso al final, ¿no? Pues yo Perfecto. pienso que para 6 personas va muy bien medio kilo de trigo Sensacional. pelado. Mientras eso va cociendo y después lo vas a servir, me imagino, ahora sí entremos a la torta. Tú has dicho esta es una torta rústica, de chacra. O sea, esta era una torta que se preparaba en el campo y que se Sí, cocinaba aquí en horno a leña. una torta que el maíz, por ejemplo, perdón, el trigo, por ejemplo, lo molían en un molino de mano, ¿no? La harina la tamizaban, salía la harina ya tamizadita. Posteriormente, la zanahoria la batían en un batán, después la batían con unos huevos, con un poco de aceite y mezclaban después los productos. Antiguamente no utilizaban el polvo de hornear, Enrique. Bueno, aparte que no se conocía, ¿no? Entonces yo veía que utilizaba un poco de levadura o le ponían un poco de bicarbonato. Entonces, pero el polvo de hornear yo no escuchaba que utilizaban ellos, ¿no? Igual como que utilizaban la masa madre, por ejemplo, para hacer el pan, ¿no? ¿Nos puedes decir cuál es la receta, cuáles son los ingredientes para preparar una torta de zanahoria? En este caso, Enrique, para esta torta ha entrado 250 gramos de harina, han entrado 4 zanahorias medianas, han entrado 2 huevos, ha entrado 2 cucharaditas de polvo de hornear, en este caso sí ha entrado el polvo de hornear, y 100 ml de aceite. Correcto. ¿Cuánto de harina? Y 250 gramos y 100 gramos de azúcar. Perfecto. Tú lo que haces es que la zanahoria no la licúas, sino la mueles en el batán. En este caso sí, Enrique. Bueno, como repito, ¿no? Pues no tengo el batán. Bueno, fíjate que en el batán le aporto otro sabor, ¿no? Utilizo una licuadora. Agarro la zanahoria, la puedo rallar en un rallador. Una vez que está rallada la zanahoria, lo licúo con las 2 yemas de huevo y el aceite. Licúo muy bien la zanahoria allí y posteriormente mezclo con mis otros ingredientes. La harina, las claras, las claras las voy a batir con el azúcar para que disuelva el azúcar, que tenga un poquito de textura ahí. Mezclo con la harina, mezclo después con mi zanahoria licuada, posteriormente le echo el polvo de hornear y un molde enmantequillado a 180 grados, 45 minutos y tenemos el producto, Enrique. ¿Cómo, y cuando lo haces en batán, cómo mueles? ¿Tú vas a moler ahí ahorita? Esta zanahoria y con este proceso hemos hecho esta torta, Enrique. Uh-huh. Para que puedan ver, al rato que la cortemos vas a ver la textura que tiene la tortita. Entonces, ahí la vamos batiendo, ¿no? La vamos moliendo, la vamos batiendo. El jugo que bota la zanahoria lo vamos a recuperar, va a quedar acá en el batán, vamos a recuperar. Después de esta molienda lo podemos batir, como te repito, con las yemas del huevo y un poco de aceite, ¿no? Los 100 ml de aceite. Y entonces, como podemos apreciar, es un proceso bien simpático. Mira cómo tinta las manos, queda todo acá en el batán, ¿no? Todo ese proceso queda.
¿Qué pasa en la licuadora? En la licuadora, pues lamentablemente matamos un poco la textura, matamos un poco el aroma, los jugos naturales, tiene el proceso de ionización, y entonces es casi imperceptible tal vez a ciertos paladares, pero en otros dejamos de percibir, dejamos de sentir ese sabor natural de las zanahorias, ¿no? Todos sus carótidos, todas las propiedades benéficas que tiene la zanahoria, que nuestro batán lo respeta, ¿no? ¿Y qué es lo que está encima de la torta? ¿Con qué has decorado la torta? Acá hemos hecho un dulce de higo. Ajá. Entonces, ¿cuál es el Tremendas proceso que brevas. hemos hecho? ¿Sí? Entonces, hemos hecho una reducción del higo en sí. No hemos utilizado azúcar, hemos utilizado una bola de chancaca, hemos esperado que reduzca, hemos esperado que se destruya por sí solo el higo, y este es el producto que tenemos. ¿Cómo cortaban antiguamente una tortita, pues, Enrique? Normalmente pues yo agarro y digo, la voy a cortar con un cuchillo, ¿no? Pero el corta con el cuchillo a veces no es tan perfecto. Entonces, ¿cómo lo cortábamos antiguamente? Con un hilo de coser ropa, tomabas tu distancia y lo pasabas muy preciso y la cortabas la torta. Ajá. Esta torta está... Juan Carlos, parece que tenemos alguna pequeña falla en internet. No te escuché la última parte porque se congeló un poco el internet. Me decías que se cortaba con un hilo, ¿no es cierto? O sea, la partes Sí, en dos para poner el relleno. sí. Normalmente, actualmente existen pues unos cuchillos para cortar, para que sea todo parejo, ¿no? Pero cómo cortábamos antiguamente con un hilo, y esta torta, para respetar todo el proceso, desde ya la molienda de la zanahoria en el batán, desde ya la cocción del higo en una olla de barro, con una hoja de árbol de higo. Entonces, respetando todo eso, decidí utilizar todos los instrumentos o todos los recuerdos para que tengamos este producto hoy día aquí, ¿no? Es por eso que la corté con el hilo por la mitad. Simplemente colocan el hilo acá a una distancia y las vas cortando la torta y sale perfecto. Cuando hablas de un dulce de higo, ¿es algo parecido a la consistencia de una mermelada? Es casi parecido a una mermelada. La diferencia es que con la mermelada utilizamos más pulpa, más pulpa del Fruta. fruto, ¿no? Es una pulpa ya procesada, una pulpa que ha tenido diferentes tipos de procedimientos, técnicas. En este caso, lo único que hemos hecho es una reducción del fruto. Lo hemos O sea, reducido ya que es agua, chancaca, higos. Y los ponemos a agua hervir. chacaca, agua de canela con clavo, chancaca y los higos. ¿Cuánto tienes que echar de agua? Para la reducción de la bola de chancaca y para los 3 higos que han entrado, más o menos un cuarto de litro más, Enrique, porque lo que necesitamos es todas las cocciones, por ejemplo, que realizo, por lo general que utilizo, son cocciones lentas. Es por eso que me permite controlar temperaturas, controlar texturas, controlar el aroma, ¿no? Hay veces que le puedes agarrar y le puedes meter el fuego muy alto por cuestión del tiempo y todo eso. Entonces, yo digo, estás quemando el producto, ¿no? Porque en vez de cocinarlo, lo estás arrebatando y no estás dejando que salgan sus aceites naturales o sus aromas naturales y su pulpa, su sabor, que no lo podrías conseguir con una cocción fuerte, ¿no? ¿Me podrías ir mostrando cómo vamos con el tema del trigo y hablándome un poco del picante de trigo? Ya lo tenemos el trigo. Yo creo que en un momento ya lo podemos emplatar, ya está con buen punto.
ha sido parejo la cocción. El ají no se nota, el ají ha sido totalmente amalgamado en el trigo, ¿no? Está bien, bien esparcido, bien distribuido. El picante de trigo, Enrique, se servía pues, en los bordos de las chacras. En algunas oportunidades yo lo veía que lo servían en unos platitos parecidos a estos, ¿no? No podría decirse que ha sido o que era un jayario, era un aperitivo, era como una pequeña entradita para el almuerzo que servía, por ejemplo, mi abuelita, ¿no? Les servía unos platitos muy pequeños, el trigo, las papitas, el quesito, su verdurita encima y un pocillo de ají para que vayan picando, por así decir, los trabajadores del campo, y después les servía el almuerzo, pues, ¿no? Y dime, pero ahora lo podemos utilizar como si fuera un plato de fondo. Ahora lo podemos utilizar como un plato de fondo porque, como te repito, es muy, muy consistente por todas sus particularidades de vitaminas y todos los beneficios que tiene el trigo, pues, Enrique, combinado con la papa, el queso, la cebolla, el ajo, la sustancia de este rabo y todo lo que se ha amalgamado allí, ¿no? ¿Tú crees que podríamos irlo emplatando ya? Por supuesto. A ver. Acá lo tenemos. Bueno, y la torta, cambiando un poquito el tema, la torta sí, como me preguntaste, sí se horneaba pues en un horno de barro, ¿no? Un horno de piso, los mismos que se ejecutaba el pan. Allí también se hacían las tortitas, los bizcochuelos, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a mi abuelita, ¿y por qué no mueles pues la zanahoria en el molino de mano donde se muele la harina? ¿Por qué no lo mueles allí? Porque dice, el molino es fierro, y el fierro malogra las cosas. Entonces, bueno, tenía su forma de pensar, ¿no? Porque yo en ese entonces, si yo hubiera puesto a pensar de que necesitaba o iba a pensar de que yo iba a terminar en la cocina, hubiera sido más minucioso en mis preguntas, ¿no? En esa época todavía no pensabas que ibas a ser un chef. No, el aroma nomás me jalaba a la cocina y mi abuelo que me paraba botando en la cocina porque me decía que la cocina solamente era para las mujeres y que me vaya al campo, me vaya a caminar por ahí. ¿Qué hacía metido yo ahí, no? Pero ahí está, no fue que... Entonces... Muéstrame qué es lo que ha servido, dime las cosas que le has echado, por favor, y a ver si nos acercamos al plato. Tenemos el trigo, tenemos el quesito picado, tenemos verdurita mixta encima y las papitas cocidas, ¿no? Papita pelada cocida. No hay que freírla, nada, la papa es simplemente cocinada. Y dime, ¿eso va acompañado con un yatan? ¿Podría ir acompañado con un yatan? Pues, acompañado con un pocillo de yatan o puede ir también tal vez con un picante de rocoto con cebollita, con ajito, con un poquito de limón. Diferentes presentaciones, ¿no? Es una cuestión simple y nutritiva, ¿no? Además, salvo la reducción, no tiene un trozo, una presa de carne, por ejemplo. No, en este caso no, Enrique, porque como te digo, el trigo está ya con la sustancia del rabo. Ya tenemos ahí un aporte de proteína y entonces yo supongo que colocarle acá un trozo más de carne o colocarle un trozo más de, por así decir, de repente de un pollo o otra cosa, como que se satura un poco el plato, ¿no? Perfecto, Juan Carlos. Muéstrame ahora la torta, por favor. Dime una cosa, ya nos queda pocos minutos. ¿Esa torta la vas a cortar para poder ver Sí, cómo sí. era su... ¿Qué le has puesto arriba? ¿Rodajas de higo? Acá encima le he puesto las rodajas de higo, Enrique. Que han ido al horno también.
Sí, las he puesto al final para la decoración. La torta solamente va de zanahoria. Posteriormente ya el dulce Ujú. sirve para la decoración. El Perfecto. dulce no entra al horno. Ah, ya. Y dime, ¿la torta era un postre después del almuerzo o esto se tomaba en el té? Bueno, la torta lo hacía por capricho de los nietos, porque yo no veía en qué momento la servía. Simplemente había torta y la torta apenas salía del horno, ya muy caliente nos la servía mi abuelita, ¿no? Porque, digamos, en los cumpleaños, en todas las celebraciones de allá, yo nunca vi o pude apreciar que prepararan un queque o una torta especial allá en el campo, ¿no? Veo que Siempre tiene era relleno. Está rellena de el dulce de higo, ¿verdad? del dulce de higo, Enrique, está de rellena con el mismo dulce del higo. Y dime, ¿el dulce del higo también penetra? O sea, ¿esta es una torta húmeda o es una torta seca con relleno? Es una torta seca con el relleno, como puedes apreciar, que, bueno, no se han terminado de destruir, y ese es el sabor agradable que le aporta el sabor del batán, ¿no? Porque es como si estarías comiendo realmente una zanahoria cruda, ¿no? Me imagino. Oye, Juan Carlos, te Tiene agradezco ese sabor. muchísimo. El tiempo nos ha ganado, pero creo que, yo no sé si puedes poner al lado de la torta ¿qué se llama? El picante de trigo para tener una toma final junta. Quiero Sí, agradecerte mucho, Juan Carlos, y despedirme de todos ustedes. Ustedes están viendo allí comida arequipeña, comida de chacra, es decir, una torta de zanahoria con dulce de higo que se preparaba tradicionalmente y eso que Juan Carlos veía que su abuela les preparaba a los trabajadores del campo. Una suerte de tentempié que ahora puede ser un plato de primera. Es picante de trigo, con quesito, con papitas y verduras variadas espolvoreadas encima. Gracias, Juan Carlos, nuevamente, y la próxima semana nos traes otra delicia. por supuesto que sí, Enrique, con el mayor gusto y espero que les haya gustado la receta. Estamos en las redes sociales, visítenos, estamos llanos a compartir cualquier experiencia y también a poderlos apoyar en lo que puedan requerir, ¿no? Perfecto. Gracias nuevamente a ustedes. Nos reencontramos mañana en modo avión.